Esto también es un artículo de Rabbi Yosef Bitton, tiene que ver con los 13 principios de fe, y estábamos viendo el tema de Torah Min Hashamayim, que la Torah es divina. Y dijimos que el principio que dice que la Torah es divina tiene dos partes, la Torah escrita y la Torah oral. O sea, también la Torah escrita es divina y también la Torah oral es divina. Y vimos que la Torah oral se dividía en 5 grupos, y eso es lo que queremos explicar ahora. El primer grupo sería el Perush, que es algo que recibimos en Har Sinai, 100%. O sea, le dijo, por ejemplo, que el pasuk dice, y pondrás estas palabras en tus manos, ¿está bien? Y la Torah oral dice, ¿a qué se refiere? Al tefilín. O sea, ¿dónde pongo? ¿Cómo? ¿Qué pongo? ¿Dónde pongo las palabras? Es un cubito negro, es el tefilín. O sea, la Torah oral explicó el pasuk de la Torah escrita. Y eso lo recibimos desde el Har Sinai. ¿Está bien hasta aquí? Y nunca se perdió. Nunca hubo alguien que diga, no hay que ponerse tefilín o hay que poner unas palabritas y pegar no sé, un papelito en la mano, ¿o no? O en el brazo. Nadie dijo eso. Siempre se supo que es el tefilín, porque es tradición oral que es el tefilín. Bueno, leo. La semana pasada explicamos que la primera categoría de la Torah oral es el Perush. Entonces el primero se llama Perush. Es decir, la definición básica de los preceptos bíblicos y su extensión. La segunda categoría, ahora explicamos la segunda y la tercera, se denomina Alajá le Moshe mi Sinai. ¿Cómo lo traducen? Alajá de Moshe desde el Sinai. Entonces sería lo mismo que Perush, ¿no? Si se la dio a Moshe en el Sinai, ¿no es lo mismo que la explicación? No. ¿Por qué? Porque es una segunda categoría. La primera categoría es lo que Hashem le dijo a Moshe, este es el precepto este. Bueno, eso se llama Perush o Kabbalah, tradición oral. El segundo se llama Alajá Moshe mi Sinai, que aparentemente es lo mismo, ¿no? Ahora lo explica. Brevemente, esta categoría también define los detalles de las mitzvot, quizá más específicos que la primera categoría, como por ejemplo, el color del tefilín, el tamaño de una mikve, la cantidad de matzá que se debe comer en Pesaj. ¿Ven? Las alajot Moshe mi Sinai normalmente tiene que ver con medidas, hay muchas medidas. O sea, si vos dirías, ¿en qué pasuk de la Torah dice que tengo que comer esta medida? Es verdad, ahí no tengo ningún pasuk. Ahí van a ver la diferencia entre alajá Moshe mi Sinai y Perush. Es Torah oral, exacto. Pero también el Perush era Torah oral. Que tengo que ponerme el tefilín también era Torah oral. La diferencia es esta, van a ver. No, porque era tú. Claro. Y pondrás esto como señal entre tu mano. Muy bien. Eso está escrito. Pero no. Ahora, ¿quién te dijo que? Exactamente. ¿Qué es un tefilín? Lo dice el Perush. Que el tefilín es negro, lo dice la alajá Moshe mi Sinai. ¿Entendieron? Ahora va a decir. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos categorías? Mientras que para las mitzvot incluidas en la primera categoría siempre se encuentra alguna alusión bíblica a las mismas, los detalles de las mitzvot clasificadas como alajá Moshe mi Sinai no tienen una fuente bíblica directa o indirecta. ¿Entendés la diferencia? La diferencia es que si yo quiero traer alguna prueba del texto a la alajá Moshe mi Sinai, no vas a encontrar. No vas a encontrar ninguna prueba porque todas las alajot Moshe mi Sinai es tradición oral y no están basadas en el texto. Sino, Dios le dijo a Moshe y es así, y se traduce, ¿entendieron? Pero todo lo que es Kabbalah, podés encontrar alguna alusión en el texto. Entonces, es una diferencia. ¿Entendieron la diferencia? Las dos son Min Hashamayim, pero la primera sería como más importante porque tengo el pasuk, ¿entienden? La segunda es igual de importante, pero no tengo el pasuk. ¿Me siguieron? ¿Está bien? Eso es alajá Moshe mi Sinai. Ahora van a ver qué hay en común entre el primer grupo y el segundo. ¿Y qué tienen en común estas dos categorías? Que los detalles de las mitzvot incluidas en ambas categorías, uno, fueron recibidos por Moshe Rabenu. Si es alajá Moshe mi Sinai, ¿Dios se lo dijo a Moshe? Sí. No existe ninguna discusión sobre los mismos. Este es el punto importante. La Torah oral con tanto tiempo se pierde, ¿no? Tantas discusiones vemos en la Gemara. ¿Cómo podemos explicar las discusiones que hay en el Talmud? Si la Torah oral es tan perfecta y no se perdió nada. Respuesta, acaba la respuesta. Del primer grupo y del segundo grupo no se perdió nada necesariamente, no se puede perder porque es tradición oral. Dios se lo dijo a Moshe Rabenu. Y lo que Dios le dijo a Moshe y Moshe se lo dijo a los ancestros de generación en generación, nunca desapareció nada. Nunca hubo discusión en algo que es Kabbalah o es alajá Moshe mi Sinai. ¿Entendieron el punto? Es muy importante este punto, ¿eh? Porque es la gran pregunta de que todos tienen. ¿Cómo sabes que la Torah oral es divina? Con el tiempo se pierden las cosas, ¿no? ¿Qué es la pregunta? Pero para eso se la escribió a la Torah oral también.
También en cierto tiempo, pero 1000 años, 1500 años no se escribió. De repente decidió escribirse porque era peligroso que se pierda. Pero ¿cómo sabes que esos 1500 años no se perdió nada? Buena pregunta. No, se preocuparon 100%, y sabelo, en eso se preocuparon de que nunca se pierda nada. Tampoco es ilimitado el tema para que sea infinito. Como en infinitas cosas siempre se pierde algo. No es infinito. Es un número determinado de leyes. Y por cuanto que es un número determinado, se cuidaron muy bien de que no se pierda. Se cuidaron muy bien de que no se pierda cuáles son los 39 trabajos prohibidos. Nunca uno dijo, no, son 48 trabajos prohibidos en Shabbat. No, nadie tuvo duda que son 39. Y siempre se dijeron cuáles son los 39. Nunca hubo duda en el Talmud cuáles son los 39 trabajos. Porque eso siempre se transmitió perfectamente. ¿Entendieron? Pero la explicación de los 39 tiene uno menos que de Alajá Moshe Sinai. Que son 39 trabajos prohibidos, eso es Kabbalah. Eso es tradición oral neto, como el primer nivel. ¿Está bien? Que pondrías en... Está bien. El segundo nivel, Alajá Moshe Sinai, son medidas o ciertos detalles que no tengo en los Pesukim. Habría que ver si Melajot entra... En una de las dos categorías entra seguro. ¿Me siguieron hasta aquí? Entonces, ¿cómo explicamos las discusiones que hay en el Talmud? ¿Entendieron? Esa es la pregunta de siempre. Es la aplicación. ¿Cómo explicamos que haya tanta discusión? ¿Cómo puede ser que Bet Hillel y Bet Shammai discuten? Si la Torah oral es perfecta y no se perdió nada, ¿en qué discute Bet Shammai y Bet Hillel? ¿Entendieron la pregunta? Pero ¿cómo se debe tomar el sentido literal del texto? No discuten sobre lo que dice el texto, o sea, sobre lo que tiene que decir el texto, sino cómo se lo debe interpretar. Pero cuando Bet Hillel interpreta de tal manera y la halajá es como Bet Hillel, o sea que eso tuvo implicancias en la halajá. Entonces, sobre el tema de la halajá había discusión. Entonces viene la pregunta. Entonces, ¿esa halajá se perdió en el camino? Si hay discusión. ¿Entendieron la pregunta? Respuesta, ahora lo vamos a ver. No se perdió nada en el camino. Lo que hay discusión no entra en el primer y el segundo grupo. Es el tercer grupo que van a ver que son halajot nuevas. O sea, la Torah oral. ¿Dónde están, chicas? Se fueron. ¿Hay halajot nuevas en la Torah o no hay halajot nuevas? ¿O todo fue recibido en el monte Sinaí? Si entendemos esto, entendemos cómo se divide la Torah oral. Ahora lo va a explicar. Sigamos con el ejemplo del tefilín. ¿Está bien? No. Vamos a clarificar este último punto. Muchas veces no existe consenso entre los rabinos respecto a ciertas leyes. ¿Cómo puede ser que no exista consenso? Eso haría dudar a la persona de que la Torah oral no es perfecta. ¿Entienden? Si yo veo tantos machlokot, ¿por qué hay machlokot entre los sefaradim y los ashkenazim? Entonces la Torah oral no es perfecta. No es que no es perfecta. Ahora te lo explico. A este disenso rabino se lo conoce como machlokot. Debate, discusión, desacuerdo. Sigamos con el ejemplo del tefilín. La Torah escrita dice, y las atarás como señal en tu brazo. No hay ninguna especificación adicional en el texto acerca de cómo atar palabras al brazo. El perush, ¿es tradición oral el perush? Sí. Dice, esto es el tefilín del brazo, 4 textos bíblicos en una cajita de cuero que se coloca en el brazo más débil, generalmente el izquierdo. ¿Está bien? O sea, normalmente se ata en el izquierdo. Si él es zurdo, se lo pone en el derecho. ¿Está bien? ¿El perush está escrito o no? El perush es tradición oral y tiene bases en el texto. O sea, podés encontrar un pasuk. ¿Está bien? Al respecto. ¿Hasta acá me siguen? No me lo dice literal, pero lo entiendo de ahí que es. Todo lo que es Kabbalah lo podrías deducir del texto. ¿Entienden la regla? El texto es perfecto. Todo lo que es Kabbalah lo recibimos por tradición oral. Pero si no lo hubiesen dicho tradición oral, lo podríamos haber deducido del texto. ¿Y Alajá de Moshe Sinai? No. Exactamente. Y la halajá de Moshe Sinai lo recibimos por Dios, se lo dio a Moshe, pero no lo podríamos deducir nunca del texto. Esto ya. ¿Está bien? ¿Hasta acá está bien? Sí, pero son las dos primeras partes. Ahora el punto que la gente no entiende es el tercero, el cuarto y el quinto, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Estos dos están claros? ¿En estos dos se perdió algo alguna vez en la historia? No. Nunca. Porque no hay dudas. Exacto. Y nunca hubo mahloket al respecto. Nunca hubo mahloket en estos dos grupos. ¿Está bien? O sea que cuando Bet Hillel y Bet Shammai discuten en algo, o cuando Rab Ovadia y Rab Mordejai Eliyahu discuten en algo, o cuando Hasson Ish y Hafez Haim dicen algo diferente, ¿en qué campos está la discusión? No en el primero y no en el segundo. ¿Entendieron? ¿Y por qué en el tercero y el cuarto y el quinto sí puede haber discusión? Todavía no expliqué. Ahora vamos a ver cuáles los otros tres cuerpos. ¿En Alajá de Moshe Sinai puede haber discusión? No tampoco. Ni en el primero ni en el segundo. Entonces en el cuarto y en el quinto.
Y el tercero todavía no lo dije. ¿Cuál sería un Pero el ejemplo tercero no es de...? alajá le Moshe No, el segundo. El primero es Perush. El segundo es Alajá Moshe Sinai. Ah, Torah escrita no cuenta entonces. Torah escrita es el texto. Estoy solamente en Torah oral. Estos son los cinco... los cinco Esto grupos es súper de- básico, lo que estoy diciendo. Por eso es importantísimo. La gente no lo tiene claro. No tiene claro qué es la Torah oral. O sea, no tiene claro si la Torah oral es todo. Entonces, como Dios le dijo a Moshe Rabenu que nosotros teníamos que prender velas en Shabbat, ¿o no le dijo? No, porque lo decretaron los Jajamim, es de Rabanán. Ah, bueno, pero Dios se lo dijo. ¿Cómo Dios le va a decir algo a Moshe si lo decretaron después los Jajamim? ¿Y ¿Entienden? velas de Shabbat en qué nivel está? Es algo rabínico. Todavía no entré, ni en el primero ni en el segundo. ¿Cuál sería un- En otras palabras, que hay que prender velas en Shabbat. ¿Dios le dijo a Moshe? No. No. ¿Entendieron? Está bien. Pero ¿Qué hay que hacer Netilat Yadayim antes de comer pan? No, se te ¿Dios le dijo a Moshe? No. ¿Qué hay que prender velas en Hanukkah? ¿Dios le dijo a Moshe? ¿Dios le dijo a Moshe Hanukkah? No, porque vino después. ¿Entendieron? Ah, entonces ¿qué le dijo Dios a Moshe? Ah, el primero y el segundo grupo. Primer y segundo grupo. ¿Está bien? Ahora, el tercero, el cuarto y el quinto es algo más. Vamos a ver qué le dijo. ¿Se terminó hasta aquí? Entonces, el Perú sería la aplicación del Pasuk. Sí. sería un ejemplo de una alajá... Moshe Sinai. Moshe Sinai. Diga, por ejemplo, que el tefilín es negro. El tefilín es negro, no tenés ningún lugar, ningún pasuk te dice que el tefilín tiene que ser negro. ¿Está bien? Tengo un pasuk que dice que tengo que poner las palabras del Shema en el tefilín. O algo en mi... Pero en algún lado dice que es un cubito negro, cuadrado, ¿de qué manera? No. ¿Cuánto tenés que comer de matzá en Pesaj? En ningún lugar dice cuánta cantidad tengo que comer. Dice que tengo que comer matzá. ¿Cuánto tengo que comer de matzá? No hay ningún pasuk. ¿Entienden? Casi todas las medidas, ¿cuál es la medida de la mikve cuando uno tiene que hacer el giur, la conversión, o la medida de la mikve para la mujer cuando te hace la mikve, la tevilá? ¿Cuál es la mínima mikve? No tenés ninguna. La Torah dice que tenés que hacer el baño, la mikve, pero no dice cuánto. ¿Dónde está escrito eso? Dios se lo dijo a Moshe en el monte Sinaí, y por tradición se va transmitiendo hasta hoy en día, y no tenés ningún asiduo en ningún versículo. Si vas a buscar un versículo, no vas a encontrar. Pero hoy en día ya está escrito. Obvio. Eso lo sabemos por tradición oral, se mantuvo y sí, se escribieron todas las alajá Moshe Sinai. No son ilimitadas, no son infinitas. Ulay son 100, 150, 230, ¿entienden? No son leyes infinitas para que haya probabilidad que se pierda. ¿Entendieron? Ah, las medidas de la mikve se las dijo Hashem a Moshe. Solamente que no están escritas en el texto principal. Exacto. Las dijo Hashem a Moshe. Exacto. Y las transmitirá al pueblo. Ok, después- ¿Está bien hasta aquí? Vamos al esto es el Perú. Sigo del otro lado. Esperen, porque ahora yo me quedé con las tres. ¿Dónde dice? Etcétera. Alajá Moshe Sinai. Esta cajita debe ser cuadrada, las tiras de cuero, negras, el nudo se debe hacer de una manera específica, etcétera. ¿Está bien? Eso es Alajá Moshe Sinai. Sobre todo esto y otros detalles, por ejemplo, hay un completo consenso entre los rabanim, lo cual, de acuerdo a Maimónides, es evidencia, miren esto, que estos detalles fueron recibidos por Moshe Sinai. ¿Cuál es la evidencia que esto es desde Ar Sinai? Que nunca hubo discusión. Entonces ahí tienen. Si ustedes ven en la Gemara que hay una discusión en algo, es porque eso no fue recibido en el Ar Sinai. ¿Está bien? Entonces, está bueno. Entonces ya tengo el método. Para Maimónides, cualquier detalle de la ley oral sobre el cual existe disenso no fue recibido por Moshe Sinai. Esto nos lleva a la tercera categoría. Acá vienen los más interesantes, que son los dinim muflaim. Tercera categoría, Miren esto. Estas son las leyes. Las más numerosas, por cierto, que aunque definan algún detalle de un precepto bíblico, no son consideradas bíblicas. ¿Cómo puede ser? Definen algo bíblico, pero no es bíblico. Entonces, ¿es de Oraita o es de Rabanán? ¿De Rabanán neto? Pero están definiendo un precepto. Pero basadas en algo de Oraita. ¿Entendieron? Están definiendo un precepto. Están definiendo una mitzvah. Por ejemplo, están definiendo esta mitzvah, ¿De qué manera se casa el hombre con la mujer? Hay 3 maneras de casarse el hombre con la mujer, por ejemplo. Eso no es tradición oral, no es Kabbalah. No es Alajá Moshe Sinai, sino que los Jajamim lo dedujeron. Está bien, o sea, o alié de Kesef, o con un documento, o que estaban juntos, o a través de un dinero. Eran tres. Bueno, ¿quién lo definió eso? Los Jajamim. Pero ¿qué definieron los Jajamim? ¿De qué manera está casada, no? ¿De esta manera está casada la mujer? ¿Con un documento, por ejemplo? Oh, bueno. Ahora, si esa mujer está casada con ese hombre, y eso lo definieron los Jajamim. Hasbe Jalila, hay adulterio. Si habría adulterio, ¿pasaría por la prohibición de adulterio y tendría la pena de muerte? Obvio que no se daba. Pero si ¿tendría la pena o no tendría la pena? No, porque es de Rabanán. Tendría la pena igual, porque están definiendo lo que es adulterio. O sea, los Jajamim tienen poder
para definir, acá viene el hidush, una misbah de oraita, ¿cómo se cumple? Es verdad, es de oraita y es de rabanán. Por eso el tercer grupo es el más interesante. Es de oraita porque definen una misbah y es de rabanán porque ellos lo definen. Ah, pero ¿quién le dio las herramientas para definir esto? ¿Por qué? ¿Y si me dice lo que se le da la gana? No. El que le dio las herramientas es la Torah misma. La Torah le dio 13 reglas hermenéuticas. ¿Si escucharon alguna de estas reglas? Son Yud Gimel Midot. Sheatorah Nidreshet Baem. Explico. 13 reglas de lógica interna del texto. Son 13 reglas que a través de esa regla vos podés interpretar la voluntad de Dios. Pero es muy fuerte esto. Yo, aplicando esas reglas, puedo interpretar lo que Dios quiere. Dios me dio las reglas, pero las reglas son desde Har Sinai. Dios entregó las reglas. Y le dijo a cada generación que los sabios apliquen las reglas e interpreten la voluntad de Hashem. ¿Me siguen? Cuando el caso no está dicho literalmente. Por ejemplo, el caso dijo que el hombre se casa con la mujer, pero la Torah no me dijo de qué manera. Ah, entonces me tienen que definir de qué manera. No puede ser que la Torah lo deje así. Entonces la Torah dijo, ustedes, Jajamim, dedúzcanlo. Yo les doy. Yo quiero que ustedes estudien la Torah, ¿no? Quiero que la Torah sea dinámica. ¿Dónde dice qué? Que los jajamim pueden interpretar. Ah, eso lo dice la Torah escrita. El pasuk dice que los Jajamim tienen el poder para definir la Torah. Es un pasuk. Pero en la Torah oral Si quieren vemos los pesukim otro día. ¿Eso también sería como Torah oral? Eso sería Torah oral, porque es parte de la Torah oral. No parte de la Torah oral que recibimos en Har Sinai, por eso la palabra Torah oral es amplia ahora. Parte de la Torah oral que es algo que no está en el texto y que los Jajamim deducen la voluntad de Dios. ¿Entendieron? Y o sea, tienen mucho poder en ese sentido los sabios. Pero ¿cómo la deducen? De acuerdo a las 13 reglas que Dios entregó en el monte Sinaí a Moshe Rabenu. Hay 13 reglas. Por ejemplo, una regla es Kol Shekem y Kal Vajomer. ¿Conocen esa regla? ¿Qué quiere decir Kol Shekem y Kal Vajomer? Porque por obvio se entiende otra cosa. Exacto. Si lo menor es prohibido, lo más grave, por supuesto. ¿Entendieron la lógica? Es súper lógica, ¿no? O sea, a veces la Torah me dijo que algo menor está prohibido y no me dijo que algo mayor está prohibido. Pero los Jajamim dicen, si lo menor está prohibido, eso, Kol Shekem y Kal Vajomer, es una deducción. ¿Entendieron la deducción? Por ejemplo, no me dice nunca, me dice el castigo, dice que está prohibido, que en las relaciones prohibidas, habla de abuelo y nieta, prohibido, ¿no? Pero no me dice que la madre con el hijo. Es obvio. ¿Cómo lo sacan? Por Kal Vajomer. ¿Entendieron el Kal Vajomer? Es una regla de lógica. Otra regla de lógica. Si en un pasuk dice una palabra y en otro pasuk en otro lado dice la misma palabra, se aplican estas leyes para este lado y estas leyes para este lado. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama Geserá Shabbat. Las decimos a veces en la tefilá a la mañana, los acostumbran a leerla. Las 13 reglas. Bueno, ¿entendieron la regla? Esperen. ¿Quién aplica esta? ¿Cuándo se estudia mucho esta regla? Cuando se estudia Gemara. Toda la Gemara está basada en estas 13 reglas que los Jajamim las aplicaron. ¿Me entendieron el punto? Entonces, acá, ¿qué es lo interesante? Que también es de oraita y también es de rabanán. ¿Entendieron lo interesante? Es de oraita porque deduzco la voluntad de Dios porque está basada, o sea, aplico las 13 reglas a los pesukim. Porque las aplico a los pesukim. Y de los pesukim deduzco algo. Pero eso, ¿Dios se lo entregó a Moshe en el Har Sinai? No. Entonces es importante. ¿Entendieron? Por eso es de rabanán, de oraita. ¿Hasta acá me siguieron? Bueno, estas 13 reglas son tradición oral. Las reglas lógicas del texto. Fui muy lógico. ¿Entendieron? Fui técnico. ¿Entendieron el punto? Está A, B, C, D. Está. O sea, sería como que la Torah es la ley y estas interpretaciones que hacen los Jajamim son la reglamentación de esa ley para hoy en día. En otras palabras, ¿por qué Dios no nos entregó todo y listo? Pregunto a ustedes. Porque Dios quería que en cada generación los sabios estudien Torah y deduzcan la voluntad de Dios en cada generación también, ¿entienden? No me podía decirlo la electricidad porque la electricidad no existía. Entonces los Jajamim tienen que definir si la electricidad es como fuego o no es como fuego para el tema de Shabbat. ¿Entendieron? ¿Cómo hacen eso? Los Jajamim aplican estas 13 reglas, deducen y sacan la conclusión. Lo que ellos sacan la conclusión
puede ser hasta es de oraita, porque, ¿entienden? Porque ellos te están definiendo la voluntad de Dios. No es algo rabínico neto. ¿Qué sería rabínico neto? Que yo te diga que tenés que lavarte las manos antes de comer pan, eso no sale de ningún pasuk, y tampoco en las 13 reglas aplicadas a un pasuk. No, es que yo digo, es importante que así como los Kohanim, no, queremos que también a Misrael haga lo mismo. Eso es menos que esto que dije acá. Pero eso Claro. entra en otra categoría, ¿no? Sí, exacto. Esa sería otra categoría. Primero, el dinim uflaim, ¿se entendió? El dinim uflaim significa que los jajamim deducen la voluntad de Dios a partir de la Torá, aplicando las 13 reglas. ¿Cuál es el nombre de las 13? Son 13, hay muchos nombres. Hay que ser Ayabá y Kalvahomer. En Ibrit se dice Yugim el Midot. Shea Torá, Nidreshet Baem. 13 principios que la Torá se estudia a través de ellas. Estos 13 principios también no se aplican al Tanaj. No, se aplican solamente a la Torá escrita. ¿Pero por qué? Porque esa es la grandeza de la Torá escrita. La diferencia, que la Torá escrita es la palabra de Hashem directamente, letra por letra, ¿no? Y el Tanaj es la palabra de Hashem en palabras del profeta. Sí. Las 13 reglas hermenéuticas solamente son aplicables a la Torá Bishtav. Y de eso Pero debería haber un consenso entre los Nevi'im y los... No, porque los Nevi'im no llegaron al nivel de Moshe Rabenu. Estas reglas son tan perfectas que solamente se puede aplicar a la palabra de Moshe. No se puede aplicar a la palabra de otro. Porque es la perfección de la perfección de la perfección, de deducir la voluntad de Dios. Y deducir la voluntad de Dios sale de la Torah escrita, a través de estas 13 reglas. Pero es de la Torah escrita que Dios le dijo a Moshe Rabenu. ¿Entienden? Y Nevi'im, Ktuvim no es la palabra de Dios a Moshe Rabenu. Es un nivel segundo. Por eso esto solamente se puede aplicar a Torah Shevistav. ¿Entendieron? ¿Está bien hasta acá? Ahora viene el punto importante, que es lo que la gente no tiene claro. Cuando dicen, ¿por qué hay tantas discusiones en el Tanaj, la Gemara entonces? La gente que piensa, ¿por qué hay discusiones? Porque se perdieron las cosas. Respuesta, no es porque se perdieron las cosas. Lo que están ahí están estudiando la Torah oral dinámica, la nueva, y están deduciendo la voluntad de Dios. En eso sí puede haber mahloket. ¿Por qué? No es la misma, este rab aplica esta ley y el otro rab aplica la otra ley. Y a veces no es tan claro cuál es la que define. Por eso puede haber discusión. ¿Me siguieron? Segundo punto, que también en este grupo puede haber cosas que con el tiempo se pueda perder algo. Pero se puede perder, es peligroso. No es peligroso, porque por cuanto que es una deducción, si se pierde, aplicás de nuevo la deducción y la deducís de nuevo. ¿Entendieron? Por eso, en esto sí puede haber mahloket. En esto sí se puede haber que se pierda algo. No en el primero y no en el segundo. Solamente del tercero en adelante ahora vamos a ver. Entonces no se perdió nada del Arsinai. Eso es lo que quise defender. Y además enseñé que la Torah se puede deducir la voluntad de Dios a través de los tiempos, los jajamim. ¿Está bien? También se van aplicando porque los tiempos iban cambiando, entonces Claro. de las alajot. Depende de las alajot. Ahora miren algo interesante. Bet Hillel y Bet Shammai discutieron en muchos temas, ¿no? Pero Hillel y Shammai no discutieron en casi nada. ¿Cómo se entiende? Ellos como... Hillel y Shammai, que eran contemporáneos, no discutieron en casi nada. O sea que toda su vida estudiaron Torah. Porque los talmidim interpretan del rab, no es que Tajles lo que dice No, el rab. sí, también. O sea, es Tajles, pero lo interpretan y a partir de eso salen discusiones, como que no es... No sé. Yo quiero marcar el tema de la lógica perfecta. La lógica perfecta. ¿Por qué Hillel y Shammai solamente discutieron en 5 puntos? ¿Dónde estaba? No entendí. De nuevo. Viene Hillel y quiere deducir la voluntad de Dios. ¿Pero dónde vivía? Pero Hillel estudia el tema del tefilín, estudia el tema de leyes, el tema de Shabbat. Hillel llega a la conclusión que así se debe hacer. Shammai analiza este tema y también llega a la misma conclusión. Los dos aplican las 13 reglas hermenéuticas y los dos llegan siempre a las mismas conclusiones. ¿A qué se debe? Se debe a esto. A que las 13 reglas son perfectas y que la capacidad lógica de Shammai y de Bet Hillel eran muy perfectas. Por eso siempre llegaban a la misma conclusión. ¿Qué pasa con los alumnos? Que no tienen la capacidad de sus maestros. Por ende, discuten en muchos temas. O sea, que no hay una falla en las 13 reglas. Las 13 reglas son perfectas. Y si vos las aplicás con lógica, siempre llegás a la misma conclusión. ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea que el sentido común siempre te lleva a la verdad. Entonces, ¿por qué hay más? O sea, hay más que porque no tenían la capacidad tan elevada de pensar. Pero sea, llevamos en el cuenta los diferentes puntos de vista, ¿no?
Esperen, primero quise defender la lógica. ¿Entendiste la defensa de la lógica? ¿Entendiste que la lógica es perfecta? Sí. ¿Entendieron que las 13 reglas funcionan bien? Sí. ¿Que si una persona piensa correctamente, llega a la misma conclusión que la otra? ¿Voy muy rápido? ¿Está bien? ¿Entendieron que todos llegan a la misma conclusión? Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué después con el tiempo hay más discusiones? Hay más discusiones porque no todos tienen la misma capacidad intelectual. Entonces cuando yo tengo que deducir, yo pienso así, el otro piensa así. Bueno, puede haber discusión, es natural que haya discusión, es parte de lo que Dios sabía que iba a suceder. Dios sabía que iba a suceder eso de la discusión. Y por eso ya lo marcó en la Torá escrita. ¿Qué marcó la Torá escrita? Que cuando haya discusión, se van a sentar en el Sanedrín, cada uno va a traer las pruebas de lo que piensa, y si sigue habiendo discusión, vamos según la mayoría. O sea que la Torá ya sabía que iba a pasar ese punto, ¿entendieron? Y vamos detrás de la mayoría. Es verdad que puede ser que la mayoría no tenga razón necesariamente, pero hay más estadísticamente lógica que la mayoría tenga la razón. Por eso vamos detrás de la mayoría. ¿Entendieron? Y Dios sabe que... Pero podría ser que esa no es exacta la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios sabe, pero no le importa. Si le hubiese importado, lo hubiese dicho directamente, ¿no? Lo que no es... Lo que dejó ahí es que el interés de Dios era que siempre se estudie la Torá. Y que la Torá siempre se estudie y se saquen más conclusiones y más conclusiones. Es la parte Torá dinámica. La dinámica de la Torá. Que no tiene nada que ver con reformismo. Por eso quiero defender esto en la ortodoxia, ¿entienden? Porque piensan que esa parte, piensan que son los reformistas que la hacen. No, los reformistas reforman. Los reformistas no aplican las 13 reglas hermenéuticas para deducir la voluntad de Dios. No. Los reformistas, si no les da la gana, cambian. Porque no les parece. Eso no es Torá dinámica. Eso es invento. Ah, ok, ¿en el mundo ortodoxo existe esto de Torá dinámica? Sí, sí, toda la mayoría del Talmud es Torá dinámica. ¿Qué me decís? También en el mundo ortodoxo existe. ¿Ven? El mundo ortodoxo no es así cuadrado. El mundo ortodoxo también tiene la parte dinámica de deducir la voluntad de Dios. Porque la diferencia es que el mundo ortodoxo deduce la voluntad de Hashem, no la voluntad del hombre en base a la halajá. Exacto. Deduce la voluntad de Hashem según las reglas que Dios me dio para deducir la voluntad de Dios. Exacto. No lo que a mí me parece. ¿De dónde saben si puede escuchar música en Shabbat? ¿De dónde saben? ¿Por qué dice no? Eso. ¿De dónde sabe? ¿Por qué? ¿O por qué se puede usar micrófono, o andar en auto? Porque ellos van a decir, no, tenemos que amoldar el Shabbat hoy en día, no se puede así. ¿Cómo no se puede? Pero hay previsiones, ¿qué vas a hacer? Y bueno, nada. ¿Entienden? ¿Puede ir cualquier persona a reformarlo? No, después estudiamos, me fui de tema. Después, cuando veamos reformismo, vemos reformismo. ¿Entendieron esto? No pensaba que iba a ser tan largo. Tenía que leerlo más rápido. ¿Ya entendieron el tercer grupo? ¿Entendieron que Bechamá, entonces lo que hay discusión es porque son temas nuevos? Porque son temas nuevos. Por eso hay discusión. ¿Está bien? ¿Querías preguntar algo o puedo leer? ¿Querías preguntar algo? Leo. Un ejemplo moderno de Dimufla. Acá el ejemplo que trajo justo no sería más para mujer porque es justo de tefilín. Pero está bien, lo leemos rápido. ¿Se pueden colocar las tiras del tefilín sobre el reloj? ¿O debemos primero remover el reloj y poner las tiras de cuero directamente sobre nuestra piel? No, son alajos que tienen que ver con la mujer también porque tiene que ver con el tema de hachitzá. De interrupción para la tevilá, no tevilá, para la mujer. Bueno, entonces ya van a ver, miren qué interesante. Que cuando uno se sumerge en el agua, tiene que estar el cuerpo completo. No puede haber algo que interrumpa. ¿Está bien? Algo que interrumpe entre la piel y el agua. Entonces la misma pregunta, el tefilín, ¿lo pueden poner encima del reloj? Entonces la tirita, la estoy pasando encima del reloj, entonces la tirita no me toca la piel. Entonces miren lo que dice aquí. La respuesta de esta pregunta lógica no fue transmitida directamente a Moshe en Sinai. Dios le dijo a Moshe qué pasa si las tiritas están encima del reloj, no le dijo nada. Pero sí existe un antiguo concepto alágico que contempla este tipo de caso, hatzitzá. Esto es, cuando algún elemento interrumpe entre el cuerpo y el elemento con el cual realizamos una misma. No puede haber hatzitzá, por ejemplo, cuando nos lavamos ritualmente las manos. Netilat yadayim, ¿no? Netilat yadayim no puede haber hatzitzá, no importa si acostumbra a tener el anillo todo el tiempo y acostumbra a no sacárselo nunca. Entonces Rab Ovadia dice que también se permite hacer Netilat yadayim con el anillo y no tiene que sacarse el anillo. Por ejemplo. Ahora vamos a ver. En general hubiese pensado que está prohibido, ¿no? Porque hatzitzá. Entonces no hay problema. El día que me lo puse no me lo saqué nunca. Entonces no hay problema. Puedo. Exacto, esto es lo que dice. Pero todavía, hubiese pensado que no. Hubiese pensado que no porque es hachitzá, ¿no? Esperen, miren lo que dice Rab Ovadia. Acá ven, acá quiero mostrarles una deducción del Rab Ovadia, ¿vieron? Esta deducción del Rab Ovadia, a partir de dónde es la deducción. A partir de los 3 temas, o a partir de lo que la Gemara dijo, ¿ven? Van a ver cómo dice. Primero debo lavarme las manos, remover la hachitzá y luego proceder a Netilat yadayim.
Algo parecido sucede en el caso de la mikve. La mujer primero debe lavar su cuerpo, verificar que no hay ningún elemento extraño sobre su piel cuando se sumerge en la mikve. Ahora bien, un reloj evidentemente representa una hatzitzá, un elemento que se interpone entre el tefilín y mi piel. La pregunta es si la ley de hatzitzá en el tefilín se aplica a toda la extensión de las tiras de cuero, el brazo, el antebrazo y la mano, o solamente se aplica al brazo donde las tiras de cuero sostienen la cajita. Acá ponemos el tefilín aquí, ¿está bien? Y después damos muchas vueltas con la tira. Acá, la pregunta es, si el tefilín me está tocando mi brazo, no hay ningún problema, o también todo, siempre que rodeo la tirita. ¿Entienden la pregunta? Sí. Esta es la pregunta, el Jatí. El Rab Ovadia explica que la ley de Hatzitzá en tefilín se aplica de un pasuk. ¿De dónde se aprende primero? De aliadeja, ¿cómo dice? Le tatafot aliadeja, que se entiende, mano se entiende brazo, ¿está bien? Es decir, esta ley no es alajá Moshe Sinai, pero sí es una ley recibida de la categoría Perush, ¿está bien? Eso sí, yo sé de Perush que es la misma del tefilín, eso sé. ¿Tengo alajá Moshe Sinai si puede la tirita tocar o no el brazo? No tengo nada, no sé. Luego trae una extensa discusión acerca del alcance de la hatzitzá. De acuerdo a la mayoría de las opiniones, solo se aplica la hatzitzá donde la tira de cuero ajusta el tefilín en el brazo. Entonces, si aquí está tocando el cuerpo, no tengo ningún problema. Entonces, si aquí tengo el reloj, puedo poner la tirita encima del reloj. Porque la mayoría de los jajamín dicen que el problema es acá nada más. ¿Entendieron? No, es un detalle. Espera que quiero terminar. De acuerdo a otras opiniones, también se aplicaría durante las 7 vueltas que las tiras de cuero dan alrededor del antebrazo. El Rabbi Yosef concluye que técnicamente la ley de Hatzitzá no se aplica en la muñeca, donde se viste el reloj, ya que casi no hay opiniones que lo prohíban, aunque también aclara que conceptualmente es mejor quitarse el reloj al usar el tefilín. Rab Ovadia dice, por alajá minadín mutar. Pero si podés sacarte el reloj, sacártelo. Pero ¿qué dice Rab Ovadia? Mutar. Entonces, lo mismo Rab Ovadia, el mismo te hace Rab Ovadia con el anillo que dijiste recién. El mismo, también basado en eso de Rab Ovadia. Vemos en este caso típico cómo funcionan en el mecanismo alágico las distintas categorías de leyes incluidas en la Torah oral. ¿Está bien? Por ejemplo, otro ejemplo. La Torah dice que hay que dormir en la azúcar, comer el azúcar en Sukkot. Sí. Está bien. Bueno, la Torah dice cómo se hace el azúcar. ¿La Torah dice qué tamaño tiene que tener el azúcar? No. La Torah no dice nada. Discuten en la Gemara cuál es el tamaño máximo. Entonces dicen, hay un rab que dice que 10 metros. 10 metros, pero más de 10 metros ya no se ve. Y hay otro rab que dice que es permitido. Discusión. ¿Cómo queda la alajá? Que 10 metros es lo máximo. ¿Cómo puede ser que están discutiendo? ¿Se perdió la Torah oral? No se perdió nada. Lo que están discutiendo es un tema nuevo, que la Torah no lo entregó. Y los jajamim lo dedujeron a través de las reglas hermenéuticas. ¿De dónde salen esos temas nuevos? Tema nuevo quiere decir que Dios... Tema nuevo, cuando digo nuevo quiero decir que Dios no se lo entregó a Moshe. Eso es nuevo. Pero no es nuevo porque... Nuevo que no se lo entregó a Moshe, eso quiero decir. Lo nuevo es el detalle. Nuevo es que... Hasta que los jajamín discutieron cuál era la medida máxima del azúcar, cada uno ponía la medida que quería el azúcar. Si todavía no había alajá en eso. ¿Entendés? Entonces cada uno hacía lo que quería. Hasta nosotros tenemos una midá hoy en día, ¿no? ¿Cómo rezaban antes que esté escrita la midá? Porque tenían un nivel tan... Antes que esté la midá, el texto fijo, ¿cómo rezábamos? En tus palabras. ¿Que cada uno rezaba en sus palabras? Sí. ¿Y cumplían la misma? Sí. Así era la misma. Del momento que se estipuló cuál es el texto fijo, tengo texto fijo. ¿Entendieron? O sea que hay alajot nuevas a lo largo de la historia. Pero del momento que la alajá se define, ahora nos quedaría 2 grupos. Nos quedaría Geserot y Takanot y Minagim. ¿Está bien? Eso después. Sí. ¿Qué pregunta? Y cambio de tema.